Santiago, Monseñor. Me va a ser un poco difícil tratarle así, Monseñor, porque queremos conocer al ser humano que está detrás del hábito. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias a ti. Estaba pensando que probablemente estaba yo en el primer viaje a Las Palmas cuando usted estaba naciendo. Probablemente habría acabado ese curso de bachillerato y, como la vida es, 50 años más tarde estaríamos juntos para hablar sobre lo que ni usted tampoco sabría que iba a pasar. Y 2 meses ya de obispo de la diócesis libariense, tal vez el último nombramiento del Papa Francisco. No, hubo posteriores también, incluso que en España mismo hubo al menos 2 obispos nuevos nombrados por el Papa Francisco y después un obispo trasladado. Sí, no soy el último, no. De los últimos, sí, pero no el último. Por cierto, también un Roberto también como nuevo Papa y un Alberto como nuevo obispo, aunque no sean nombres similares. Nosotros conocimos casi la primera información que venía de la isleta, que sus padres tenían, que por cierto es curioso, Santiago, ¿no? Lleva usted en el nombre a 2 apóstoles, o el mismo apóstol 2 veces, sí. y a 2 santos. Era el dueño de una tienda popular de la isleta, ¿verdad? De Vegueta, realmente de Vegueta. Sí. Yo en realidad estuve de párroco, pero la procedencia mía es de Vegueta. Sí, así es correcto. Y sin embargo, llevaba usted, en Vegueta, lo relacionamos con el barrio más histórico, pero sin embargo usted se movía con mucha humildad en un coche de casi 20 o más años, ¿no? El coche de mi padre, sí, 27 años cumplía ahora en julio el vehículo, sí, correcto, eso. Pues esa es la parte que más nos sigue interesando del ser humano que está detrás del obispo, porque creo que llega en un momento en donde la Iglesia tiene que caminar nuevos senderos, como siempre ha pasado en la humanidad, ¿no? Me gustaría que usted nos definiera ese nuevo camino por el que le gustaría transitar. Bueno, el camino es nuevo y es el de siempre, ¿no? Porque es el camino de Jesucristo, ¿no? Que es un camino de cercanía, un camino que anuncia una buena noticia, un mensaje de salvación, un camino en el que nos encontramos a personas necesitadas, personas al borde del camino, personas discriminadas, personas marginadas, un camino que nos invita a seguir siendo próximos a aquellas personas que están en nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces yo creo que el camino a recorrer siempre es ese, y es el camino del ser humano, ¿no? Al ser humano que ofrecemos el mensaje de Jesucristo, la salvación. Quizás sea el lenguaje lo que cada día se renueva porque la sociedad va cambiando y también vamos necesitando quizás adaptar a cada época la forma de comunicarnos. El lenguaje es vivo y la forma quizás va variando aunque el fondo sea el mismo. No sé si está usted en esa línea porque claro, tenemos que aprovechar, estamos hablando con un doctor en teología dogmática y además con un hombre que también tiene amplios conocimientos de derecho canónico, porque también usted está... Yo estudié también derecho, sí. Que tiene un enorme currículum internacional, porque ha estado en varias vicarias internacionales, en Colombia, en Sudáfrica, en Inglaterra, y eso le da un bagaje muy diferente como persona joven también en nuestro tiempo. Por tanto, tenemos que aprovechar esas características suyas y que no se dan siempre en alguien que tiene que llevar la responsabilidad de una diócesis. ¿Quién sabe? Algún día tal vez todavía quepa decir que usted está mucho más arriba en la responsabilidad. ¿Está preparado para ello? Esperemos que no. Estábamos preparados para ello y creo que es lo que quisiera aprovechar. En ese profundo conocimiento que usted tiene, práctico y teórico, ¿cuál cree que es el desafío de la Iglesia ahora mismo, de la Iglesia Católica? Bueno, el desafío de la Iglesia Católica hoy en día, también lo marca el Papa León, ¿no? Es por un lado el tema de lo que decíamos ahora mismo, ¿verdad? Del anuncio de Jesucristo en el mundo actual, ¿no? En este mundo tan secularizado, en este mundo donde Dios ocupa un lugar secundario o desaparecido, ¿no? Porque tampoco es que es un mundo que es hostil a Dios, efectivamente que no se interesa por Dios, ¿no? Entonces encontramos nuestra sociedad marcada por este secularismo, ¿verdad? Que la dimensión religiosa occidental queda apartada y hay que recuperarla en la vida social, así que es fundamental.
El Papa León ha insistido mucho en estos inicios del ministerio petrino, la importancia de lo que es la credibilidad de la Iglesia, ¿no? De que nuestro mensaje, que es un mensaje positivo, buena noticia, de salvación, que a través del testimonio de la Iglesia sea creíble, ¿no? Que nuestra forma de vida sea concorde con lo que predicamos y así ganar la credibilidad. Yo creo que ese es el reto de la Iglesia hoy en día, ¿no? La Iglesia ha estado quizás desacreditada por problemas, situaciones, por pecados de los que informamos la Iglesia, y recuperar un poquito esa credibilidad también en la sociedad, ¿no? Y sobre todo recuperar esa presencia de Dios, de un Dios que viene a salvar, un Dios que nos da espíritu a nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, también un gran reto de hoy y de siempre, efectivamente. ¿Por qué cree que ha pasado, aparte del desarrollo y la comodidad de la sociedad del bienestar, por qué cree que ha pasado ese descreimiento, esa forma agnóstica de vivir la sociedad, o ese apartamiento de lo que entendemos por Dios, que es algo tan difícil de describir y según qué cree usted profese o qué filosofía personal lleve en su vida? Bueno, yo creo que ha habido una influencia importante a nivel de filosofía, de ideología al respecto, ¿no? Esa imagen contra Dios, ¿no? Quizás en respuesta a una imagen errónea de Dios, ¿no? Esa negación de Dios, ¿no? Ese ateísmo práctico del siglo pasado, ¿verdad? Efectivamente, hoy en día quizás no hay posturas tan ateas, sino más de indiferencia, ¿no? Ante el fenómeno religioso en general y sobre la figura de Dios, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo que marca la sociedad actual, y esto se ha ido metiendo un poco en la sociedad, ¿no? También a través de los medios, de la educación, de las películas, de todo lo que influye, ¿no? En las personas, los seres humanos, los jóvenes, están siendo socializados como sin tener un referente de la figura de Dios. Viven en un mundo secular como si Dios no existiera, y entonces pues esto es lo que ha dañado. ¿El por qué surge esa situación? Puede ser una imagen de un Dios efectivamente errado, una imagen de un Dios quizás negativo, un Dios que parece que viene como una que a juzgar a cosas malas, lo que sea. Entonces, en respuesta a eso, la gente ha negado hacia Dios, digamos, ¿no? Pero es una cuestión que está muy metida en la sociedad actual, ese secularismo e indiferencia, ¿no? Y ahí hay un gran reto, sobre todo, no por decir vamos a llenar las iglesias, sino por decir, oye, tengo un mensaje que da felicidad, que da alegría y quiero ofrecértelo. Lo recibirá o no lo recibirá, pero hay un mensaje que va a dar plenitud a tu vida en este mundo donde tantas veces vemos una falta de sentido en la vida, ¿no? Un vacío, ¿no? El número de suicidios crece, incluso en edades más prematuras, incluso, ¿verdad? Adolescentes y jóvenes que han perdido el gusto de la vida, el por qué vivir, para qué vivir, ¿no? Una vida muchas veces deshumanizada, ¿no? Tanto progreso tecnológico, que es estupendo, progreso técnico, científico, que es una maravilla, pero parece que a veces va acompañado de un progreso humano, ¿no? De la humanidad del ser humano, de altruismo, de filantropía, parece que ha marcado pues, por otros valores más de carácter egoísta, consumista, neoliberal, que olvida a los demás, ¿no? Y que no crean lazos de fraternidad, de comunidad, sino más que de tipo individualista y egoísta, ¿no? Y más allá de ese ecumenismo cristiano, en tratar de que todas las distintas confesiones hablemos del mismo idioma, ¿usted cree que es el momento también de llegar a un mayor ecumenismo interreligioso, de un credo? Porque yo me gustaría que describiese usted el Dios al que se refieren al final todos los credos. Un Dios, ¿cómo lo definiría usted? Porque claro, no podemos imaginarnos ya el Dios de la barba blanca, y por eso queremos una nueva definición de Dios. Mire, la definición de Dios, en el caso de la fe cristiana, la encontramos en Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha revelado a Dios, ¿no? Cristo nos ha revelado un Dios que es amor, un Dios que es perdón, un Dios que es misericordia, un Dios que es comunidad de personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La Escritura, la revelación lo dice, Dios es amor en definitiva, ¿no? Este es el Dios en el que nosotros creemos, ese Padre que Jesús nos ha revelado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, y que nos invita a vivir en comunión con Él y con los hermanos, a vivir el mandamiento del amor a Dios y a los hermanos. Este es el Dios cristiano. Hay otras religiones que legítimamente tienen su Dios, evidentemente, ¿no? Con sus particularidades. ¿Es un único Dios? No es un único Dios. Sí puede ser que cada uno considere a Dios, pero está claro que no es un único Dios. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la visión. Entonces no puede ser el mismo Dios. Y porque si fuera el mismo Dios, uno va a preguntarse, entonces, ¿por qué yo no me cambio de religión? Si el Dios mío y el Dios de aquel es igual, ¿qué hago aquí, qué hago allá? ¿No? Entonces no es el mismo Dios. Es en ambos casos, en todos los casos de religiones, una apertura a la trascendencia de vida, cierto, pero la visión de Dios varía, porque el Dios cristiano es un Dios que es
unidad de personas, que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es un Dios solo. Somos monoteístas, pero con esta característica particular de la Trinidad, que no existe, por ejemplo, evidentemente en las otras grandes religiones monoteístas, como el judaísmo o el islam. Somos monoteístas todos, vemos un solo Dios, pero en el caso cristiano es un Dios que es Trinidad de personas. Esto no se da en el Dios judío Yahvé, ni mucho menos tampoco en el Dios del Islam musulmán, ¿verdad? Por eso no es el mismo Dios. O sea, es verdad que todos nos repetimos a un Dios, y entonces hay aspectos de lo que definiría la divinidad que son comunes. Un ser que es trascendente, un ser que no es creado, un ser que, etcétera, que es eterno, un ser que... En todo eso coincidimos, pero ciertamente hay una variación. En Jesucristo, manifestando el Dios que Él anuncia, hace en cierta medida una discontinuidad con respecto al Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios del judaísmo, ¿verdad? Hay una aportación. Jesús nos ha revelado algo nuevo, sino para que el Señor, ¿no? Jesús vino a revelarnos el rostro de Dios, a revelarnos también el rostro del ser humano, y hay un progreso en esa revelación. Hay unos vínculos, venimos de un fondo común, diríamos, nosotros de una fuente común, que es el judaísmo, pero Jesús presenta una novedad respecto a la imagen de Dios, que no estaba en otros dioses. Que en otros dioses existe esa característica, cierto, pero cada religión tiene su Dios propio, ¿no? Efectivamente. Y quizás sería el momento también de volver a instruir en conceptos que son muy comunes para muchos cristianos, pero que sin embargo quizás las nuevas generaciones no acaban de entender, y que se habla poco de ello porque estábamos acostumbrados hace no tanto tiempo en nuestra formación catequésica pues a oír hablar del purgatorio, de distintas dogmas de fe que quizás convendría explicarlos de una forma entendible. Sí, claro, es comprensible, y además también que depende de unos contextos y unos momentos. Me explico, es decir, la iglesia es que no creía en el infierno, en el purgatorio como creía antes, sigue creyendo igualmente. Quizá la forma de expresarlo, como usted indica, hay que cambiarlo para tener otra imagen, y muchas veces no es tanto el contenido, sino la forma de expresar las cosas. Me explico, es lo que marca. Y también es cierto que estábamos en otro contexto, es decir, pensemos, sacamos los conceptos religiosos, pensemos en conceptos humanos, antropológicos, ¿no? La imagen del padre, ¿no? La imagen o de la madre. Vivíamos en un contexto en el que la imagen era de un padre autoritario, ¿no? De cada siglo pasado, un padre autoritario, un padre que imponía no sé cuánto. Hoy en día la figura paterna aparece de otra manera. Los padres hoy en día participan junto a las madres en las labores de la casa, atendiendo a los hijos, etc. Eso era impensable hace unas décadas, hace un siglo. Ver a un padre que cambia pañales, un padre secretario, al menos no era lo habitual, ¿no? Entonces, la figura del padre continúa, lo que cambia es eso, y porque en un contexto quizás de social, marcado pues por esa imagen de la autoridad, etcétera, hacia un rol. Hoy en día ese rol ha cambiado del padre o de otras autoridades, ¿no? Entonces es igual aquí, es decir, el dogma permanece, la forma de expresarlo, y quizás los subrayados son de un contexto, de una época, que quizás en otra época somos los subrayados, ¿no? O por ejemplo, hablamos ciertamente, Papa Francisco, la cercanía a los pobres, a los que sufren, y es verdad, pero eso es una constante en la historia de la Iglesia. Pensamos en los primeros siglos, en los cristianos, pensamos en la Edad Media, pensamos en tantos santos, tantas personas. Entonces, no es que el Papa Francisco haya introducido la novedad, él ha tenido un subrayado con la inmigración, por ejemplo, ¿verdad? Enseguida asociamos esa preocupación del Papa Francisco con la inmigración. Pero es que es una novedad que él ha aportado ahora, ¿o no? Eso está en el Evangelio, está en el núcleo del Evangelio. Lo que pasa es que él, en su vivencia de la fe, ha subrayado esos aspectos, ¿no? Pues aquí igual, entonces son contenidos que permanecen y en cada época se van subrayando, me parece, de una u otra manera. Quizás entonces, ¿cuál es el aspecto que usted considera que la Iglesia del siglo XXI y la nueva etapa también vaticana puede dar como aliciente para recuperar ese papel que usted dijo que de alguna manera pues la Iglesia ha tenido que revisar últimamente? Claro, yo creo que lo que decía antes, es decir, importancia es de crecer en la credibilidad, en el testimonio, ¿no? Que los que se llaman cristianos, que forman parte de la Iglesia, vivan según ese mensaje, ¿no? Y que su vida misma es lo que interpela, lo que cuestiona. Hoy en día, ya lo decía Pablo VI, hace 50 años, en los años 70, decía él, ¿no? De que no estamos en una época de grandes maestros, que estemos enseñando. Hace falta testigos. Y para transmitir la fe, hoy y siempre, es el testimonio fundamental. Entonces, si yo me encuentro con una persona que es feliz, y la veo que es feliz, que ayuda a los demás, que ha encontrado un sentido en su vida, el bruto,
¿qué hay en ti que da este sentido a tu vida? Es Jesucristo. Yo quiero también tener a ese Jesucristo. Yo creo que esa es la forma de transmitir la fe, ciertamente. Una persona como usted, formada y políglota además, ¿cómo le dirigiría este mensaje incluso a no católicos? Porque está llamada la Iglesia a recibir tantas almas como quiera. Efectivamente, hombre, eso se manifiesta en esa vivencia de la fe, en ese testimonio, pues una actitud de acogida, de escucha, de cercanía, de no discriminación, es decir, no compartir una fe quizá, o incluso tiene una visión distinta de mí, de la fe o antropológica, pero compartimos el ser humano, pertenecemos a la misma humanidad, a la familia humana. Entonces, la cercanía, la escucha, ¿no? Compartir las cosas es lo que nos ayuda a acercarnos a todos y darnos a conocer, no imponiendo, ¿no? Sino sencillamente proponiendo, sencillamente. ¿No? Hago este hincapié especial porque sé de su preocupación por el mundo de la inmigración, por el mundo simplemente de los servicios sociales, claro. Y creo que es una de sus preocupaciones fundamentales. Claro, efectivamente, pero una preocupación que nace de la fe, ¿no? Es decir, nace de decir, este Jesús que me ha dicho, lo que hagan con estos pequeños, conmigo lo hacen, este Jesús que acogía a los que sufrían, a los discriminados, es el que a mí me enseña a actuar así, y por eso yo tengo esa sensibilidad. No nace meramente de mi corazón humano, como todos tenemos, ¿verdad? Que de suyo, debemos tener todo un corazón humano y preocupado por los demás, no siempre se verifica, sino que también nace de experiencia de fe, claro, de experiencia de fe, de querer, pues como decía antes, ¿no? Seguir a Jesucristo, vivir como Él vivió y vivir estos valores de preocupación, de amor al prójimo, concretamente, a aquel que sufre, al vulnerable, al inmigrante. Ha sufrido la Iglesia como parte también de la sociedad, y me refiero en este caso pues, a la Iglesia Católica, los mismos problemas que estamos viviendo a nivel ideológico, político, económico, esa situación de crisis, digamos, o de al menos fractura en el que estamos viviendo de una forma muy patente en este instante, ¿lo ha vivido también, cree usted, desde dentro de la Iglesia con un diagnóstico similar, aplicado naturalmente a... Bueno, mire usted, la Iglesia ciertamente es una comunidad muy grande, ¿no? No pensamos solo en nuestra diócesis, pensamos en la Iglesia Universal, ¿no? En los que serán 1.100 millones de católicos en el mundo, etcétera. En esa amplitud de la Iglesia es verdad que, bueno, que hay diversidad que a veces se acentúan y llevan a esa crisis o a esa ruptura incluso en el seno de la Iglesia, ¿no? Esto es una situación que ya se da en los orígenes del cristianismo. Y es siempre un desafío, ¿no? Mantener la unidad, en esa diversidad que tenemos, mantener la unidad en el mismo Jesús, lo dice en el Evangelio, ¿verdad? Y esto es un gran desafío que tenemos nosotros ahí. Y el Papa León ahora concretamente también ha subrayado este aspecto, ¿no? Y él busca también recuperar esa unidad, ¿no? Una unidad, repito, en la diversidad, decía el concilio, no un uniformismo, sino hay diversidad, pero hay una unidad fundamental que prevalece, ¿no? Que es la unidad en una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola Iglesia. Pues pasada esta etapa de formación teológica, digamos, nos gustaría que esta segunda parte de nuestra entrevista fueran los temas más cercanos y más cotidianos de nuestra región, en este caso nuestra provincia, pero también, dado que hablamos siempre en términos globales, creo que afectan a toda Canarias, ¿no? A todo el mundo. ¿Cuáles son entonces en este momento los problemas fundamentales de la diócesis, aparte de lo que ya sabemos por estadística simplemente, la pobreza, y lo que realmente está viviendo el archipiélago de desigualdad social? ¿Podría usted decir cuáles son las que en principio marcarían su prioridad? Bueno, yo creo que como llevo apenas 2 meses, aún falta tiempo para conocer bien la diócesis y ver cuáles son las prioridades, los acentos. Está claro que los problemas de la sociedad, los problemas del ser humano, encuentran eco en la Iglesia. Entonces, como usted bien ha dicho, entonces, el problema de la vivienda, del empleo, del sinhogarismo, de la pobreza, de la inmigración ilegal, etc., son situaciones sociales que encuentran eco en la Iglesia. El gran reto de la Iglesia, propio de la Iglesia, como otras confesiones, pero en el caso que nos ocupa de la Iglesia Católica, el gran reto siempre es el de la transmisión de la fe. Es cómo a los jóvenes y a los niños poder transmitirles la fe, que descubran a Jesucristo, que también ellos quieran formar parte de esta Iglesia y vivir su pertenencia con alegría, ¿no? Pero es un gran reto que tenemos todos. Si vamos por los pueblos veremos que es difícil mantener a veces tradiciones o transmitir a los hijos los valores de la familia o de un pueblo, por lo actual, bueno, es tan inmediata que este aspecto de tradición no siempre lo valora adecuadamente, ¿no? Si vamos a pueblos donde tienen tradiciones ancestrales incluso, ellos nos manifestarán qué difícil es
que la gente joven se incorpore, asuma compromisos, ¿no? Igual dígase de colectivos, asociaciones, movimientos políticos, sindicales, vecinales. Yo creo que una gran dificultad que tenemos la sociedad en general es eso, es el enganchar a gente más joven para que adquieran compromiso. Eso es lo más difícil. Y en el caso de la Iglesia, como bien digo, es el transmitir la fe, ¿no? Cómo hacer que quienes aún se acercan a la Iglesia o quieren acercarse, pues puedan vivir su fe de forma constante, ¿no? No solo con vista a ese niño hacer la comunión y ya se acabó todo, o aquel joven hacer la confirmación y se acabó todo, o casarme en la Iglesia por la foto o por tradición y no tener ningún vínculo, sino que realmente se pase a una fe madura, una fe convencida, una fe que incluye pertenencia. Esta fe mía me incluye que pertenezco a esta familia, que es la Iglesia, y así lo vivo en mi vida, ¿no? No es, porque la fe no es algo que uno vive encerrado en su casa. La fe cristiana en particular, también la fe católica evidentemente, es una fe comunitaria, se vive en comunidad, ¿no? El Señor llamó a un grupo de discípulos a estar juntos, no a que cada uno en su casa. El Señor los envió de dos en dos, no de uno en uno. Entonces hay una dimensión comunitaria que es esencial en la Iglesia y que en el mundo actual tan individualista y tan en grandes veces difícil adquirir compromiso, pues claro, encontramos dificultades para que la gente más joven pues puedan adquirir otro compromiso o encontrar el sentido de esta vivencia comunitaria de la fe. Esas dificultades pueden estar en cierta medida en algunos de los aspectos que hemos tocado anteriormente, cuando usted ha dicho que efectivamente también ha tenido sus errores la Iglesia, de los que quizás tiene que pedir pues comprensión, como cualquier actividad humana, hasta perdón, como se ha hecho. ¿Cuál cree usted que sea el primer de los planteamientos que hiciera esa gente joven que puede estar retirada, entonando ese mea culpa de que está dispuesta la Iglesia a acercarse de otra manera? Yo creo que no sé, hacia de pronto digamos que yo creo que la razón fundamental por la que hay que pedir perdón a la Iglesia, o los que somos miembros de la Iglesia, ciertamente yo creo que es por la incoherencia de vida, porque ese es el origen de todas las cosas. ¿Me explico? Yo predico a un Dios que ama y sin embargo yo no amo a los hermanos. Yo predico, o creo mejor dicho incluso, en un Dios que es acogedor y yo no acojo a los otros, ¿no? Y ahí entran pues todos los pecados que los hombres y mujeres de la Iglesia han podido cometer a lo largo de los siglos, ¿no? Incluido el tema de abusos sexuales, o abuso de conciencia, abuso de poder, injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo proviene, todo yo creo, de esa incoherencia, ¿no? Y por eso incluso la pérdida de credibilidad, en tanto en cuanto yo no vivo lo que anuncio, lo que predico, no soy creíble, ¿no? Esto se da en la sociedad actual, ¿no? Estamos acostumbrados, lamentablemente, a que encontremos a personas destacadas de la sociedad, del mundo político, etcétera, que tienen un discurso, pero su vida va por los derroteros. Entonces, claro, esta incoherencia es la que creo que a todos los seres humanos nos duele. Pero, oye, si tú dices una cosa, vive, hazlo, ¿no? Y también eso se aplica a la fe. Si tú estás predicando una iglesia que es comprensiva, compasiva, acogedora, que yo me sienta acogido. Si tú me predicas a un Dios que ama y que perdona, que tú me ames y me perdones. ¿Me explico? Entonces, yo creo que este es el gran reto y el gran motivo, fundamental para pedir perdón, porque no hemos estado a la altura de la fe que profesamos, no hemos sido coherentes en la fe que profesamos, y eso ha conllevado pues muchas personas que han abandonado la Iglesia o que no se interesan por la Iglesia o que incluso han podido perder la fe en el Señor por culpa, no del Señor, ¿verdad?, sino nosotros, las personas de Iglesia, en particular quizás la parte más de clérigo, pero cualquier cristiano, que no hemos sabido transmitir o que no hemos sido coherentes en nuestra vivencia de la fe. ¿Qué propuesta hace usted práctica para esa juventud que ahora está oyéndole, y la juventud en definitiva, hablo en general, para que se acerquen porque tienen a alguien como usted que está dispuesto a empezar un nuevo camino, que es el de siempre, como ha dicho, pero quizás con nueva formato? Bueno, yo creo que la propuesta de invitación es siempre la misma, es la que dijo Jesús a sus discípulos: ven y verás. Es decir, ven, inténtalo. Intenta quitar los prejuicios y nosotros intentaremos quitar lo que hemos hecho mal. Ven y dinos qué estamos haciendo mal, en qué no estamos actuando adecuadamente, qué podemos hacer. Yo creo que es esa invitación a venir, a estar, a participar, a dejarse un poco también encontrar por el Señor, ¿no? Salir de nuestras visiones, de nuestros cerrazones y abrirnos a esa opción, esa posibilidad de Dios existe, Dios me llama, Dios me ama. Abre tu corazón y ven y descúbrelo. ¿Tiene usted algún proyecto en mente? Tendrá muchos actualmente, pero alguno que pudiera ser como ejemplo una manera concreta de una acción,
determinada idea que a usted le gustaría poner en práctica en nuestra sociedad canaria, que además me gustaría también analizar su peculiaridad en cuanto a su forma religiosa de manifestarse. ¿Tiene usted alguna idea concreta que quisiera poner en práctica de una manera, un ejemplo? Bueno, es que la idea concreta en el sentido de que, bueno, se tiene un plan pastoral, ¿no? Y ya que acaba el año que viene, pues se comienza otro plan pastoral. Y pues hay muchas realidades eclesiales, ¿no? Hay muchas parroquias, movimientos, etcétera, que hoy en día están promoviendo esta opción de este primer anuncio, este encuentro. Entonces, una idea mía que sea la que hay que seguir, no. En mí sí habrá un respaldo para apoyar todo aquello que favorezca el encuentro con el Señor y la herencia de la fe. Eso ciertamente, ¿no? Pero en esa diversidad que hay en la Iglesia, ¿cierto? Salimos de una etapa anterior, nuestro obispo Bernardo, y también con cada uno imprime su estilo peculiar. El suyo entendemos, adivinamos que pues, es también muy personal, muy diferente, como somos todos los seres humanos. Y concretamente en Canarias, pues siempre está también, como en todas las cosas, la disputa provincial, la disputa regional. Tenemos nuestra Virgen del Pino y nuestra Virgen de Candelaria, si es patrona o no es patrona de toda Canarias, si el obispado de Canarias es el de Gran Canaria y el de Tenerife es el de Nivaria, y hay cierta confusión para definir los términos con exactitud, por lo que tampoco queda claro cómo está la Iglesia en su organización regional. ¿Cómo la sitúa usted exactamente? Bueno, yo la verdad, lo digo de corazón, yo creo que la disputa o el pleito insular, lo he dicho varias veces ya, es una cosa, yo creo que más del pasado, que hoy en día queda como más anecdótico para los carnavales, para el fútbol o para intereses políticos puntuales, ¿no? De la prueba es que yo llevo 2 meses en Tenerife de obispo, me he sentido muy acogido por las personas, muy acogido, así como sé de muchos gran canarios, majoreros, conejeros que están en la Ribera de Tenerife y están muy acogidos y viceversa. Entonces yo creo que cuando vamos al caso concreto vemos que no es así, que estamos muy acogidos. Amigos míos de Tenerife que viven en Las Palmas nunca se han quejado de discriminación ni nada por el estilo, ¿no? Por eso creo que es un lenguaje más usado en otros ámbitos con otros fines. Esto es importante, yo creo, ¿no? Que yo creo que en general hay una buena acogida y lo mismo digo por mí, ¿no? Yo creo que la importancia es eso. Después la cuestión de los nombres de la diócesis. Yo creo que todo esto es cuestión de entender las cosas, ¿no? Es decir, históricamente se crea la diócesis de Canarias para todo el archipiélago canario, crece la población y se divide, se desmembra y se crea una nueva diócesis. Esto ha pasado aquí en muchos lugares, más recientemente en la década de los 90 en Madrid. La archidiócesis de Madrid siempre fue otra comunidad autónoma y si no me equivoco, hablo de memoria, en los años 90, 92, 90 y algo, se crea la diócesis de Alcalá, la diócesis de Getafe. Alcalá y Getafe están en Madrid. Se sienten ellos ofendidos porque la diócesis en Madrid se llama Madrid y ellos son Alcalá. Tendría que llamarse la otra Madrid Centro y aquí en Madrid Periferia o Alcalá. Yo creo que es una cosa nominal, ¿no? Que no le da más importancia a lo que es, ¿no? Un factor igual que en Barcelona, con tantas diócesis internas, Vic, San Feliu y Llobregat, que son barrios de Barcelona, digamos, incluso de la ciudad de Barcelona. Yo creo que una cuestión que generalmente es un factor histórico. Se crea diócesis como diócesis de Canarias, surge otra diócesis que es la de San Cristóbal de la Laguna o Tenerife Nivariense. Sencillamente así. Es que el nombre de San Cristóbal de la Laguna no es manifiesto de engloba toda la provincia. El nombre de Tenerife tampoco lo sería. Sería diócesis de Santa Cruz de Tenerife, para que coincida el nombre con la provincia y que visualmente entendamos que es la provincia. Pero repito, no siempre coincide las provincias con la diócesis, ni tiene por qué la diócesis asumir el nombre de la provincia civil. Porque la provincia civil, los diócesis pueden caer en un futuro y a lo mejor en unos años hacen una provincia nueva o la suprimen. Dígase un poco la diócesis, se crea una diócesis nueva o se suprime. Entonces yo creo que es eficiente una cuestión de formación, de saber. Es decir, diócesis de Canarias coincide con la actual provincia civil de Las Palmas, la diócesis de San Cristóbal de la Laguna o Tenerife, llamada nivariense, porque Nivaria, Tenerife es latino, nivariense, corresponde a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las islas occidentales, sencillamente. No hay a la vista ninguna reestructuración en principio de esa forma organizativa de la Iglesia en Canarias. Que yo sepa, no. Yo llevo poco tiempo, pero que yo sepa, no hay algo, no la hay, y yo a mi interés personal, autopersonal diría que ni veo la necesidad, la verdad. No creo que las fuerzas tenemos que gastarlas en otras cosas más relevantes que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que me preocupa es la evangelización. Cómo se ve la diócesis, se deje de llamar, yo creo que es secundario, a mi modo de entender, a lo importante que es anunciar a Jesucristo.
y explicar esa devoción para los que no la viven en carne propia, de ser devotos del Pino o devotos de Candelaria. No estamos siendo en este caso devotos de la misma figura. Claro, somos devotos de María, que se han sacado. Lo que pasa es que hay un factor, el factor insular es muy notable y todos somos conscientes. Hay que ser realistas, es decir, la devoción mariana en nuestras Islas Canarias tiene un carácter insular. Ahora estamos viendo en este año la bajada de la Virgen de las Nieves, la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, ¿no? La Virgen del Pino que baja en Gran Canaria, la visita de Candelaria en Tenerife, etc. Yo creo que un pueblo insular siente como patrona sobre todo a la patrona insular. De hecho, la patrona de la diócesis de Tenerife, ¿y de Tenerife quién es? La Virgen de los Remedios. No es la Virgen de Candelaria, es la Virgen de los Remedios. Es la patrona de la diócesis de Tenerife, de todas las 4 islas, y de la isla de Tenerife. El pueblo de Dios de la diócesis de Tenerife y Tenerife sabe o siente que la Virgen de los Remedios es su patrona. No. Usted ha citado Candelaria, que es la que tiene el título de patrona del archipiélago, patrona de Canarias. El vínculo, yo creo que en cada isla, ¿no? Fuerteventura, la Virgen de la Peña, en Lanzarote, la Virgen de los Volcanes, los Dolores, en la Canaria, la Virgen del Pino, como decíamos, la Virgen, bueno, la de Guadalupe en La Gomera, la Palma del Viento. Es una devoción que es insular y que pertenece a un patrimonio insular, ¿no? Digamos, de tradición, de fe, de religiosidad. Lo que está claro, como usted decía, es que, lo sabemos, al final estamos hablando de una sola persona, que es la Virgen María, sea la vocación que sea. Yo tengo devoción a la Virgen del Carmen, yo a la Virgen del Pino, yo a la Virgen del Socorro, a la Virgen de los Remedios. Es una sola persona, la Virgen María. Lo que pasa es que por tradición familiar, de mi pueblo o por devoción particular, pues tengo devoción a esta advocación de la Virgen, ¿no? Tengo ya devoción a la Virgen de Fátima. Pues muy bien. La Virgen de Fátima es María, como es la Virgen de Candelaria, la Virgen del Pino, la Virgen del Socorro, la Virgen es siempre la Virgen María, ciertamente, ¿no? Se nos habrán quedado seguro que muchos temas de los que quisiéramos hablar, pero no hay tiempo para todo. Y sí, tal vez usted quiera exponer alguno en concreto que se haya quedado en el tintero. Yo quizás, antes que usted lo exponga, le propondría también, para ir terminando, una reflexión sobre la Canarias actual, cómo ve usted como canario del siglo XXI, con una experiencia que no tuvieron la suerte de tener otros canarios anteriores, de una formación internacional, de una mirada objetiva de nuestra tierra. ¿Cómo ve usted incluso la eterna dicotomía de esta sociedad real con la sociedad ideal, que generalmente no acaba de encontrar un camino en que una ciencia, tecnología y espiritualidad, por no hablar incluso concretamente de religión, puesto que tienen derecho todos los pueblos de la tierra a buscar ese camino de unión? ¿Por qué no se produce en esta sociedad y en la Canaria en particular esa unión de un mundo científico, tecnológico, diario, práctico, agnóstico, en gran medida, desgraciadamente o afortunadamente, nunca se sabe, y la espiritualidad, en este caso la Iglesia Católica, en esa Canarias actual, ¿cómo la ve usted? Bueno, yo la mirada que tengo sobre Canarias actual y las Canarias del futuro siempre, hombre, sueño como buen canario que soy, como cualquier canario, pues quiero soñar con una Canaria en la que todos vivamos correctamente, adecuadamente, dignamente, ¿no? Una sociedad en la que no existan divisiones, injusticias, no exista violencia, donde exista paz, armonía, concordia, donde exista la acogida que siempre ha caracterizado al pueblo canario, donde haya un desarrollo sin perder nuestras raíces, nuestra identidad, ¿no? Que a veces esa apertura en este mundo globalizado, etcétera, nos lleva a perder aquello que es identitario nuestro, ¿no? Y es una pena, tenemos un gran rico patrimonio histórico, cultural, artístico, religioso, etcétera, que hay pena que se pierda con el paso del tiempo, ¿no? o por esa falta de cuidarlo, ¿no? Yo sueño con una Canaria donde todos estemos acogidos, todas las personas donde quieran que vengan, que están acogidos, como nosotros hemos sido acogidos en otros lugares, ¿verdad? Y sobre todo es una Canaria que siga creciendo, desarrollándose, ¿no? No una Canaria solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo social, el desarrollo humano, digamos también nosotros. Yo creo que eso es lo que es fundamental. O sea, yo he sido para Canarias, como toda la humanidad, pues lo mejor, ¿no? Una convivencia en paz, en armonía y un desarrollo integral en todas las dimensiones del ser humano y de la sociedad canaria y de cada una de las islas que la forman, y bueno, y poder avanzar y seguir en esa línea. ¿Dónde está quizás el último aspecto a reseñar como nuestra principal
crisis o nuestro principal problema, por llegar a alguno en concreto que a usted le preocupe más de nuestra tierra, en esa fórmula global que ha expresado de bienestar? Bueno, la ciudad actual, es que son tantos, no por desgracia, tantos problemas que tenemos, ¿no? Y lo sabemos por las noticias. Bueno, seguramente el problema de la vivienda es muy serio, el problema del empleo es muy serio, el problema de la pobreza es muy serio, el problema de la inmigración es muy serio. Claro, todo esto tiene un factor común que sería el problema de las injusticias y desigualdades, seguramente, porque en teoría hay un desarrollo económico, un progreso económico, ¿verdad? Pero que no llega a las familias, ¿no? La economía mejora, pero no está en el bolsillo, ni cuando uno va a comprar al supermercado, ¿no? Entonces es una cuestión de desigualdad e injusticia, ¿no? Entonces, al final yo creo que esa es la clave, la falta de una justicia, una igualdad entre las personas, entre el pueblo, y que todos puedan vivir dignamente con su derecho y que no crezca esa gran diferencia que existe hoy en día y que ha existido, por desgracia, hace mucho tiempo ya, que es el factor de que los ricos cada vez son más ricos y son menos en proporción la población, y los pobres, que es la gran mayoría, cada vez son más pobres. Esa división es totalmente injusta, ciertamente no responde al proyecto de Dios, mucho menos ni al ser humano. Entonces, esa es la raíz, yo creo, que de casi todos los males, la falta de justicia social, la injusticia y las desigualdades. Pues por mi parte, la gratitud, señor obispo, hermano y padre, por este tiempo que nos ha dedicado, y quizás antes de despedirnos, dejarle los últimos segundos o minutos para que se dirija usted directamente a nuestra población y diga lo que considere que debe decir en este momento al final de la entrevista. Pues muchas gracias, Miguel. Y yo, bueno, lo que he dicho ya, sobre todo agradecer la acogida que he recibido en Tenerife, mostrar mi disponibilidad, ciertamente como obispo, pues para que como iglesia podamos nosotros también avanzar, podamos vivir nuestra fe de forma más coherente, ser más creíble y también entrar en diálogo a favor del bien común, de la justicia, de la paz y del desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.